Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy Humberto González y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Camino a la Victoria. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, el éxito parece alejarse? ¿O por qué muchas veces lo que naturalmente hacemos no produce los resultados que esperamos? En el mensaje de hoy, el Dr. Robert Jeffress nos mostrará un principio sorprendente de la palabra de Dios. El verdadero camino al éxito no es elevarnos, sino aprender a humillarnos. Así que reúne a tu familia, prepara tu corazón y comencemos. Nuestros hijos están bajo constante ataque. Día a día son bombardeados con mensajes confusos, valores distorsionados, mentiras disfrazadas. No podemos permitir que el mundo forme a nuestros niños. Esta tarea empieza en casa, asentando un fundamento que los prepare para toda la vida. Con el regalo podrás compartir a los pequeños las verdades del Evangelio de una forma entendible y emocionante. Y cuando las preguntas empiecen a surgir, tendrás una guía para dialogar e instruir. Con una oración de salvación, 12 actividades dinámicas y un diario personal para rellenar, este libro invita a los niños a recibir el regalo más importante de sus vidas. Visita caminoalavictoria.org y solicita ejemplares para tus hijos o para regalar a tus nietos, sobrinos o niños de tu comunidad. El hogar es nuestro primer refugio. Allí protegemos lo que el mundo intenta destruir. Solicita tu ejemplar de El Regalo, el Evangelio para los niños. No hay nada más importante que puedas hacer hoy para el crecimiento de quienes amas. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. Secreto número 6. El camino hacia arriba es hacia abajo. En Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27, Jesús dijo: Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Ahora fíjense bien que Jesús nunca dice que esté mal desear el éxito en la vida. Pero lo que Jesús enseña es que si en verdad quieren ser grandes, importantes, si buscan significado, tienen que seguir un camino distinto al que el mundo promueve. Por ejemplo, el mundo dice, primero tú. Jesús dice, preocúpense por los demás. El mundo dice, destruyan a sus opositores. Jesús dice, amen a sus opositores. El mundo dice, defiende tus derechos, no los sueltes. Jesús dijo, entrega tus derechos. El mundo dice, si quieres ser grande, domina a los demás. Pero Jesús dijo, si quieres ser grande, sirve a los demás. El mundo dice, exáltate a ti mismo. Pero Jesús dice, humíllate. Salomón, por su parte, comprendió profundamente que la humildad es clave y fundamental para poder alcanzar el verdadero éxito en la vida. En todo el libro de Proverbios encontramos muchas advertencias contra el orgullo y llamados a vivir en humildad. Anoten estos versículos. No tenemos tiempo para buscarlos ahora, pero pueden escribirlos. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. O leemos en Proverbios capítulo 15, versículo 25. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Proverbios capítulo 16, versículos 18 al 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mejor tener un espíritu humilde con los sencillos que compartir el botín con los orgullosos.
En Proverbios capítulo 18, versículo 12, Salomón dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. O en Proverbios capítulo 29, versículo 23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Si hay un tema central en estos versículos, es este: el orgullo es un requisito previo para el fracaso en la vida, y la humildad es el requisito para el éxito. Alguien dijo una vez que el orgullo es la única enfermedad que hace sentir mal a todos, excepto a aquel que realmente la padece. Sin embargo, Dios promete en su palabra que la persona que está infectada de orgullo, tarde o temprano, termina fracasando. Por el contrario, aquel que aprende la humildad, ese finalmente alcanza el éxito. Ahora bien, cuando hablamos de humildad, ¿a qué nos referimos realmente? El problema es que la mayoría tiene una idea equivocada sobre la humildad. Y por eso nos cuesta entusiasmarnos con este tema. Les voy a ser sincero, me costó entusiasmarme con el mensaje de esta semana, hablando de la humildad. No es precisamente un tema que emocione a muchos, ¿verdad? Díganme, ¿cuándo fue la última vez que vieron un libro exitoso sobre la humildad en la lista de los más vendidos? Nadie se interesa por eso. Y creo que una razón es la idea equivocada que tenemos de la humildad. Al pensar en humildad, imaginamos hombres apocados o mujeres que caminan cabizbajas detrás de sus esposos, como si se tratara solo de sumisión. ¿Quién quiere eso? ¿Quién realmente quiere ser humilde? Pero la humildad, según la palabra de Dios, en realidad no es eso. La mejor forma de entender la humildad, bíblicamente hablando, es comprender, antes que nada, lo opuesto a la humildad, que es el orgullo. Por encima de todo lo que Dios aborrece en nuestra vida, lo que más detesta es el orgullo. Les doy esta definición. El orgullo es esa actitud que nos atribuye el mérito de nuestros logros y culpa a otros por nuestros fracasos. Por cierto, eso también deberían anotarlo. El libro de Proverbios nos dice que Dios odia el orgullo más que cualquier otro pecado. ¿Qué es el orgullo? Deberían guardarse bien de él. El orgullo es la actitud que nos atribuye el mérito de nuestros logros y culpa a otros por nuestros fracasos. Una persona orgullosa está convencida de que todo lo bueno en su vida es resultado de lo que ha hecho. El orgulloso siempre piensa que en cada conflicto él tiene la razón y los demás están equivocados. Escuchen lo siguiente: la persona orgullosa piensa que tiene todo lo necesario, que puede enfrentar cualquier problema sin necesitar ayuda de nadie. Otro término que se usa para orgullo es la palabra arrogante. Y en hebreo, la palabra arrogante tiene el significado de expandirse, de crecer. Una persona arrogante u orgullosa es alguien que tiene una visión exagerada y muy amplia de sí mismo, visión que muchas veces, por cierto, no corresponde en absoluto a la realidad. ¿Qué produce el orgullo en nuestra vida? Primero, el orgullo nos lleva a la ingratitud hacia Dios. Cuando una persona está completamente convencida de que lo bueno que tiene en su vida es solo por su propio esfuerzo y por lo que ha logrado, entonces deja de reconocer y de alabar a Dios por todas las bendiciones y por las cosas maravillosas que Él le ha dado. Recuerdo cuando nuestra hija mayor, Julia, tenía 2 años. Fue en una Navidad en la que fuimos a casa de los padres de Amy para celebrar juntos. Y mientras estábamos todos reunidos abriendo los regalos, Julia abrió el suyo, lo sacó de la caja y resultó ser algo que ella realmente había estado esperando con muchas ganas. Y al sacar el regalo de la caja dice: abuelita, abuelita. Ella creyó que su abuela le había dado el regalo, pero en realidad fui yo quien se lo dio. Y eso me molestó, la verdad. Y además, me dolió un poco en mis sentimientos. ¿Por qué? Porque yo realmente quería que mi hija supiera que fui yo quien le compró el regalo. Quería que ella supiera que la amaba lo suficiente, que de verdad quise darle exactamente lo que ella deseaba, lo que ella realmente quería recibir. Eso es lo que hace el orgullo. Primero, nos lleva a la ingratitud, pero además, la ingratitud termina llevándonos a la independencia. Si pensamos equivocadamente que todo lo bueno en nuestra vida es solo fruto de nuestro esfuerzo y no le damos el crédito a Dios, entonces llegamos a la conclusión de que no lo necesitamos y terminamos alejándonos de Él. Moisés sabía que los israelitas corrían el riesgo de hacer exactamente eso al entrar en la tierra prometida. Temía que olvidaran que esa tierra era un regalo de Dios y que, al llegar, terminaran viviendo apartados de Él. Por eso fue que Él advirtió claramente en Deuteronomio capítulo 8, versículos 12 y 14. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites,
Y Deuteronomio 8:14 dice, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Podemos ver claramente que hay una relación directa entre el orgullo, la ingratitud y el querer vivir independientes de Dios. Vivir separado de Dios no solo es posible, sino que incluso puede parecer preferible para muchos. Esa es precisamente la base del reino de Satanás. Pensar que no necesito a Dios, que puedo vivir la vida por mi cuenta, arreglándomela solo. Y cuando entienden de dónde viene el orgullo, que fue la raíz del primer pecado y la causa de la rebelión satánica contra Dios, entonces comprenden por qué. De todo lo que Dios más aborrece en nosotros, lo que más detesta es el orgullo. Esa es la actitud que nos da el crédito por lo que logramos, pero responsabiliza a los demás por nuestros fracasos. El contraste del orgullo es la humildad. ¿Pero qué es humildad? Anoten esto, por favor. La humildad es esa actitud que nos permite reconocer que absolutamente todo lo bueno en mi vida viene como resultado de lo que Dios o los demás han hecho por mí. ¿De acuerdo? Miren, la humildad es esa actitud fundamental que reconoce claramente que cualquier cosa buena que hay en mi vida es el resultado de lo que Dios o de lo que alguna otra persona ha hecho por mí. Ahora, quiero que anoten cuidadosamente 3 aspectos importantes de la humildad en sus apuntes. ¿Qué significa ser humilde? Si es la clave del éxito, más vale que lo entendamos bien. La humildad, ante todo, exige evaluarnos a nosotros mismos con honestidad. Para ser realmente humildes, necesitamos vernos con claridad. En Romanos capítulo 12, versículo 3, Pablo nos anima a evaluarnos correctamente. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y algo interesante es que el apóstol Pablo utiliza precisamente ese versículo como un punto de partida para comenzar a hablar acerca del tema de los dones espirituales. Es decir, Dios le ha dado a cada cristiano un don específico y único para que pueda cumplir su propósito. Así que no hay razón para vernos como personas insignificantes. Si estamos en Cristo, Dios nos ha dado un don espiritual único para cumplir su propósito. No piensen menos de ustedes mismos. Cada uno de nosotros tiene un don, pero ninguno posee todos los dones. Por eso no debemos creernos más de lo que somos. Necesitamos a los demás en el cuerpo de Cristo. Si realmente van a ser humildes, primero necesitan una evaluación honesta de ustedes mismos. Y en segundo lugar, la humildad implica valorar genuinamente a los demás, de verdad apreciar a los demás. Pablo también sabía muy bien cómo bajarles el ego a los corintios. Ellos realmente tenían una imagen muy exagerada de sí mismos, así que Pablo decidió hacerles una sola pregunta que los llevó de inmediato directamente a la realidad. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo aquí está planteando algo muy claro y muy profundo. Antes de que nos enorgullezcamos por algún gran logro en nuestra vida o por algo que poseemos, piensen bien, pregúntense sinceramente, ¿realmente hay algo bueno en mi vida que al final no pueda ser atribuido a la mano de Dios? ¿Tu apariencia? Es que me veo tan bien porque hago ejercicio y como saludable, por eso me veo así. Si hoy tienes dinero, si tienes muchas posesiones, es porque Dios ha bendecido tu vida. Y recuerden esto, cuando piensen que todo es por su propio esfuerzo, es Dios quien les da el aliento para levantarse cada mañana e ir a trabajar, y también Él puede quitarlo en un instante. ¿De qué se enorgullecen? ¿De sus hijos? Nuestros hijos son increíbles. Es porque hemos sido padres excepcionales y tenemos mejores genes. Por eso, nuestros hijos son así. No. Si tienen hijos maravillosos, seguro es a pesar de lo que hicieron, no por lo que hicieron. En el Salmo 127:3, el salmista nos recuerda diciendo, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ahora bien, cuando llegamos a comprender lo mismo que Pablo, es decir, que todo lo bueno en nuestra vida es, al final, únicamente por la gracia de Dios, entonces también llegamos a la misma conclusión que expresó Santiago en Santiago capítulo 1, versículo 17.
¿Recuerdan lo que dijo? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La verdadera humildad exige evaluarnos con sinceridad, reconocer lo que otros o Dios han hecho por nosotros y, en tercer lugar, subordinar correctamente nuestros deseos. Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2. Jesucristo, quien siendo Dios y teniendo todo el derecho, más que cualquiera, de vivir para agradarse a sí mismo, no vivió de esa manera. Al contrario, Él vivió para agradar y también para servir a los demás. Y aquí tenemos un ejemplo real de humildad. Veamos en Filipenses 2, a partir de los versículos 3 y 4. Nada hagáis, dice Pablo, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora bien, Pablo, ¿qué quieres decir con eso? ¿A qué te refieres con tener humildad y mirar por los demás? Pablo era un experto en comunicación. Sabía que no bastaba con decirle a la gente que hiciera algo, hay que ilustrarlo. Y así, Pablo, a partir del versículo 5, nos ofrece un magnífico ejemplo de humildad sacado de la vida real. Veamos en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, es decir, el sentir de humildad, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si Jesús hubiera tenido el mismo propósito de vida que la mayoría de nosotros, es decir, buscar la paz, la prosperidad, el placer y evitar el sufrimiento, si ese realmente hubiera sido el propósito por el cual vivía, si Él hubiera existido solo para complacerse a sí mismo, entonces nunca, absolutamente nunca, habría dejado los privilegios del cielo para venir aquí, a la tierra. La única razón por la que renunció a sus derechos como Dios, vino a la tierra, soportó esa muerte tan dolorosa y cargó con los pecados del mundo, fue porque tenía un propósito mucho mayor que simplemente agradarse a sí mismo. Él vivió para agradar a Dios el Padre y para suplir nuestras necesidades. Y realmente nunca nos parecemos más a Jesucristo que cuando, de forma voluntaria, decidimos dejar a un lado nuestros privilegios y derechos con el fin de servir a un propósito mayor. Nunca te pareces más a Dios que cuando eliges no ir hacia el primer lugar, sino que decides bajar, estar dispuesto a ir hasta lo más bajo, cuando haces que servir a los demás realmente sea el propósito principal de tu vida. La verdadera humildad significa que ponemos nuestros propios deseos en segundo plano, pensando primero en el bienestar de los demás. Jesús lo expresó así. Si quieren ser como Dios, deben aprender a ser siervos. En Mateo capítulo 20, versículo 26, dijo, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hasta ahora hemos hablado de estos temas de manera teórica. Ahora, en estos minutos finales, vamos directo a lo práctico. ¿Cuántos aquí quieren tener éxito en la vida? Vamos, no tengan miedo, está bien. Jesús dijo que está bien desear tener éxito. No es pecado quererlo, solo que debemos seguir un camino diferente al que el mundo ofrece. Y hoy hemos visto que una de las maneras de alcanzar el verdadero éxito en la vida es aprender a humillarnos en lugar de vivir con orgullo. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar esta humildad en nuestra vida? Voy a darles 4 maneras prácticas para demostrar humildad en lo cotidiano y así disfrutar el éxito que Dios quiere para ustedes. Primera, si en verdad quieren ser humildes, lo primero es estar dispuestos a reconocer sus errores. Reconozcan sus errores. ¿Por qué a veces no queremos admitirlos? Porque tememos las consecuencias. A veces pensamos que admitir errores nos hace ver débiles, pero escuchen lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Salomón lo había visto de cerca en la historia de su propio padre. Recuerden, durante 6 meses o quizá un año, David intentó ocultar lo que pasó con Betsabé. Pero al final, cuando su pecado salió a la luz, ¿qué hizo? Lo confesó. Y cuando finalmente dejó de encubrir sus errores y en cambio los reconoció abiertamente, no solo recuperó completamente el respeto de su pueblo, sino que además quedó realmente en posición de recibir el perdón de Dios en su vida.
En segundo lugar, la verdadera humildad implica estar dispuestos a reconocer el aporte de otros en nuestros logros, a compartir el mérito de lo que alcanzamos. Piensen en el mismo Salomón, quien escribió estos proverbios. ¿Cuál fue el mayor éxito en la vida de Salomón? La construcción del nuevo templo. Fue un proyecto enorme, con miles de obreros y millones de dólares invertidos. Pero, ¿recuerdan lo que pasó el día de la dedicación? Cuando llegó el día de la dedicación, Salomón no quiso quedarse con la gloria. Escuchen lo que dijo en Primera de Reyes 8, versículos 22 y 23. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Creo que Salomón es bastante claro y explícito en estos pasajes. Salomón centró la atención en Dios. Le dio las gracias por lo que se había logrado. Si quieres tener éxito en la vida, tienes que estar dispuesto a compartir el mérito con otras personas. Número 3. Si quieren vivir con humildad, rehúsen hacerse publicidad a sí mismos. No anden alabándose. Esta es una de las reglas más simples. Pero suele pasarse por alto cuando hablamos del éxito, es decir, no sean sus propios promotores. Si alguien va a alabarlos, que sea otra persona. No permitan que la alabanza venga de ustedes mismos. Salomón lo dijo así en Proverbios capítulo 27, versículo 2. Alábete el extraño, y no tu propia boca, el ajeno, y no los labios tuyos. Una de las razones por las que esto nos cuesta tanto es porque a veces estamos totalmente convencidos de que si no hacemos que otros se enteren de lo que hemos logrado, entonces nadie lo va a notar. Si alguien va a hablar de nuestros logros, sentimos que necesariamente tenemos que ser nosotros mismos quienes lo hagan. Sin embargo, la Biblia claramente advierte que quien busca promoverse a sí mismo está garantizando para el futuro una humillación segura. Cuarto, para vivir en humildad hay que estar dispuestos a renunciar a nuestros propios derechos. En Mateo capítulo 20, versículo 28, Jesús hizo una declaración impresionante acerca de sí mismo. Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso significa que tenemos que estar dispuestos a hacer lo mismo también nosotros. La esencia de la humildad es dejar a un lado nuestros derechos, privilegios y planes para atender las necesidades de otros. Los biógrafos cuentan que al principio de la guerra civil, cuando el ejército de la Unión no ganaba, Abraham Lincoln enfrentaba el fracaso. Y gran parte del fracaso se debió a su general, George McClellan, que no estaba dispuesto a actuar con decisión. Así que Lincoln tenía que motivar a su general, pero sin desanimarlo. La noche del 13 de noviembre de 1861, Abraham Lincoln hizo algo muy poco común en un presidente. Salió de la Casa Blanca y se dirigió a la casa del general McClellan para conversar con él y también para animarlo. Aquella noche, Abraham Lincoln llevó consigo al secretario de Estado, William Seward. Llegaron a la casa de McClellan, tocaron la puerta principal. El mayordomo abrió y vio que era el presidente junto al secretario de Estado. Explicaron que venían a ver al general, pero el mayordomo les dijo que él estaba en una boda y regresaría más tarde esa noche. Invitó al presidente y al secretario de Estado a pasar y esperarlo en la sala principal hasta que llegara. Así que Lincoln y Seward entraron, tomaron asiento y esperaron. Finalmente, el general McClellan regresó a su casa muy tarde esa noche. Cuando el ayudante le informó que el presidente y el secretario de Estado lo esperaban, McClellan subió las escaleras y se acostó sin saludar al presidente. El secretario de Estado Seward se enfadó tanto debido a esa falta de respeto que le exigió a Lincoln en ese mismo momento que despidiera a McClellan de inmediato. Pero la respuesta de Lincoln fue clásica. Dijo: no. Este no es momento para discutir cuestiones de etiqueta o dignidad personal. Yo mismo estaría dispuesto a sostener las riendas del caballo de McClellan si con eso logramos la victoria. Y claro, al final la victoria sí le llegó a Abraham Lincoln. Ahora piensen, ¿quién, aparte de un apasionado de la guerra civil, ¿recuerdan el nombre de George McClellan? ¿Y por qué fue Lincoln el que obtuvo la victoria? Porque él entendió el secreto de Salomón para tener éxito.
Salomón lo dijo así en Proverbios capítulo 29, versículo 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Hoy aprendimos que el orgullo nos aleja de Dios, pero la humildad nos posiciona para experimentar su favor y propósito en nuestra vida. Qué desafiante, ¿verdad? En Camino a la Victoria, buscamos proclamar con claridad la verdad transformadora de la palabra de Dios. Ese ministerio solo es posible gracias a la fidelidad y generosidad de personas como tú. Por eso quiero invitarte a considerar hacer una donación. Tu apoyo no solo nos permite seguir caminando contigo en este camino de fe, sino también alcanzar a miles de personas más. Como muestra de gratitud, te enviaremos el recurso especial de este mes. Quédate con nosotros. En un momento regresaré para contarte lo que tenemos preparado para nuestro siguiente encuentro. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente, en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Recuerda, el camino hacia una vida verdaderamente exitosa comienza cuando dejamos de centrarnos en nosotros mismos y aprendemos a depender de Dios. Por ahora, te dejo con un adelanto de nuestro próximo encuentro para que juntos sigamos penetrando la oscuridad con la luz de la palabra de Dios. Palos y piedras podrán romper mis huesos, pero las palabras nunca me harán daño. Esa rima infantil probablemente se considera la mentira más grande de todos los tiempos, solo superada por el discurso de nuestros padres. Esto me va a doler más a mí que a ti, antes de que nos dieran una tunda de niños. ¿Se acuerdan de eso? Lo cierto es que mucho después de que nuestros huesos rotos han sanado, todavía sentimos el aguijón de las palabras hirientes que nos dijeron. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje secreto número 7. Nunca tienes que explicar lo que no digas. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.